opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de análisis, 7 de la tarde en punto. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisco Arizmendi. Pancho, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido y estimadísimo Omar Alexander. Muy buenas tardes, queridísimo Sinaloa. Bueno, si les parece, entrando en materia, pues cada vez son más crueles las matanzas que se desarrollan en nuestro país. Es el día de ayer, precisamente, lo que sucedió otra vez en Guerrero. Más de 20 personas muertas, el alcalde, sus familiares, sus más cercanos colaboradores, en fin. Y esto, pues, le hace muy fácil, ¿no?, al presidente de la República, hoy a la gobernadora de Guerrero, también culpar a Salinas, a Calderón, a Fox, a los neoliberales, en vez de aceptar culpas o responsabilidades, porque pues ya son 3 años de gobierno, más de 3 años de la actual administración federal, la inicial precisamente para la gobernadora de Guerrero, pero llama muchísimo la atención que todavía sigan volteando hacia atrás, hacia el pasado. Javier Cabrera. Volteando al pasado para eludir el presente. ¿Y esto qué mensaje mandas? Pues el mensaje es de impunidad, de que la autoridad pues se hace de la vista gorda ante estos hechos que estamos viviendo en varios estados de la República. Ya son más continuas este tipo de masacres y la respuesta del Estado ha sido tratar de minimizar o de culpar al pasado, cuando ahorita en estos momentos los responsables son los que están gobernando y tienen que dar la seguridad necesaria y perseguir el delito. Pero con este tipo de declaraciones lo único que se manda es que pues cualquier persona puede hacer cualquier delito y no va a suceder nada, no va a haber ninguna respuesta. Yo creo que el presidente de la República debía dejar de un lado este discurso de estarle responsabilizando todo lo que pasó en el pasado. Ya lo hizo en la campaña, los cuestionó y les dijo lo que tenían que hacer cuando están al frente de la administración pública. Hoy, pues es un nuevo gobierno, en cada entidad federativa hay un nuevo mandatario, hay nuevos alcaldes y el presidente de la República. Y lo que se desea es que haya una reacción y una respuesta por parte del Estado para mandar un mensaje de que quien infrinja la ley de cualquier delito va a haber una respuesta. Sin embargo, estamos viendo lo contrario. Bastante lastimoso esto que está sucediendo en otros estados de la República. Y bueno, pues en cada estado la autoridad que está vigente es la responsable de lo que está sucediendo en estos momentos. Y si hay delitos que perseguir, que tuvieron que ver con el pasado, pues lo están haciendo. Estamos viendo el caso de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno ha dicho que esto es un problema del pasado y ya ha enterrado el asunto. Sigue investigando, hay muchas dudas sobre qué sucedió y bueno, pues cada autoridad tiene su responsabilidad. Milton Rojo. Bueno, esta es una situación en la cual empezamos a ver las imágenes y pues prácticamente la alcaldía la dejan como queso gruyere, pues. Uh-huh. Y si te fijas, los balazos van como en forma circular. O sea, como que los que estaban tirando sabían mover el arma y todo el tiempo que tuvieron para hacer los asesinatos, para hacer el asesinato. ¿Por qué? Porque contaron con total impunidad, porque ni las fuerzas federales ni el ejército se tardó en llegar. El municipio, la ciudad, San Miguel Tololapan está a cierta distancia de Guerrero, pero está en la parte de tierra caliente. Entonces, más o menos la población en ese municipio son 5,000 habitantes, más o menos. Entonces, aunque es un municipio chico, pues es estratégico para la delincuencia organizada. Y bueno, llegan y tiran a mansalva, dejan como queso gruyere la alcaldía, matan a 20 personas, más o menos,
y pues con una total impunidad. Luego en Morelos vimos el asesinato a una diputada y fue supuestamente por una situación ahí de una venganza. Entonces estamos viendo cómo el marco gubernamental, los órdenes de gobierno también son presa de la delincuencia organizada, pero sobre todo de la total impunidad que da a esto. Abrazo, no balazo, reiteró hoy por la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No lo dijo tal cual las palabras, pero en el sentido de que la estrategia no va a cambiar, que está dando resultados, Francisco Arizmendi. Hay algo peor, Omar, hay algo peor en concreto sobre este tema, sobre esta masacre ayer en el estado de Guerrero. Deja tú que el presidente hoy insistió en que pues durante lo que va de su sexenio, pues ha disminuido entre un 14 y un 16% los homicidios dolosos, según la estadística que él tiene. Bueno, si así es, pues qué bueno, ¿no? Pero él dijo que ya se habían acabado las masacres en México, que eso era cosa del pasado de los gobiernos neoliberales, etcétera. Pero cada vez que ha acontecido algo así, porque no es la primera masacre que hay, por cierto, y sobre todo en entidades de una pobreza extrema, como es el estado de Guerrero. El estado de Guerrero es uno de los estados más pobres, es decir, fuera de lo que es Acapulco y todo eso, se acabó, y lo demás es una pobreza que verdaderamente ofende. Pero sobre esta masacre el presidente hoy en la mañana dijo fríamente, muy orondo, cuando le preguntaron sobre el tema, dijo, es que esto forma parte, dijo, del fruto podrido, fue la palabra textual que él dijo. Esto forma parte del fruto podrido que dejaron los gobiernos pasados y como parte de complicidades y componendas. Y rápido, ¿no? Rápido empezó con el corrido del caballo blanco y agarró para allá para el 7 leguas y dice, no hay que olvidar que el que fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, García Luna, está siendo procesado actualmente por narcotráfico. Y cuando vuelve a tocar de rozón otra vez el tema de Guerrero, vuelve a lo mismo, a responsabilizar a los gobiernos pasados. Es decir, ya va sobre su 4º año de gobierno y sigue viendo por el retrovisor del pasado, cuando los mexicanos pues prácticamente se volcaron en las urnas por un verdadero cambio de fondo. Y hay una declaración de él a los meses, cuando ya era presidente de la República, donde dijo, ya estuvo bueno de estar volteando hacia atrás y de culpar a los gobiernos pasados. Ahora es nuestra responsabilidad, dijo, pero solamente fue discurso. ¿No? ¿Por qué? Porque ha continuado con el mismo sistema de control de daños, cuando hay estos temas pues que sangran no únicamente a un ayuntamiento, a un municipio o a un estado, sino que impactan en el resto del país. Y uno se pregunta, bueno, si de Felipe Calderón para acá, en las calles patrullan el ejército, la marina, etcétera, y cada vez vamos peor, entonces, ¿qué es lo que nos espera? O sea, ¿cuál es la esperanza más allá del tema tan politizado de que continúen la tropa y los otros uniformados hasta el 2028? La verdad, no se ve que haya voluntad política. ¿Por qué? Porque el presidente dice que a pesar de que se burlaba de él, el gobernador de Texas, por la frase de abrazos no balazos, él va a seguir con esa táctica porque le está dando resultado lo de los abrazos y no balazos e ir al fondo de lo que generaba la violencia. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Que cuando él dice es que esto forma parte del fruto podrido, pues está mandando el presidente una anuencia a la delincuencia, que pues como esto forma parte de componendas y complicidades, pues adelante, hay barra libre, hay impunidad para que los malos pues sigan matando a quienes les dé la gana. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y esto de abrazos no balazos habrá que esperar cuando ya esté más que decretado, Javier, que el ejército pueda continuar en las calles. Pues eso de dar abrazos no es lo suyo, sino incluso hasta lo otro, ¿no? Así es, y bueno, habrá que preguntar también
que sienten los militares cuando los mandan a ceder, a dar pasos hacia atrás, cuando han detenido a delincuentes con verdaderos arsenales y los han obligado a regresar las armas, o cuando han tenido que salir pues de los poblados casi huyendo, insultados, golpeados, apedreados por la población o por delincuentes o asusados por delincuentes. ¿Qué opina de varias zonas del país que están en manos de la delincuencia organizada? Que esa es la autoridad hoy en día. Y lo que está sucediendo, lo que sucedió en Guerrero se ha replicado en otros estados de la República. Y la respuesta ha sido siempre la misma, de que no van a intervenir, que no va a haber más violencia y bueno, pues la impunidad continúa. Y el problema es que este discurso ya lo alcanzó a él. Ya lo alcanzó porque él es el responsable en estos momentos de lo que suceda a nivel nacional en el ámbito federal. Y lo que aquí se vio que es delincuencia organizada la que hace este tipo de ataques sin que haya respuesta. Hace unos días en el estado de Jalisco, grupo armado, se dice que quiso secuestrar a un empresario. Hubo todo un enfrentamiento que metió en crisis a la población. Todavía no se sabe nada. Ahí intervino el ejército, al parecer en forma fortuita. Es de la versión que se da, que se toparon con los delincuentes y empezó una confrontación. Entonces no es cierto eso que también, de que solamente hay abrazos y no balazos. La autoridad tiene que enfrentar a los delincuentes y perseguir a los delincuentes. Y en lugar de mandar un mensaje en ese sentido de que se va a castigar, bueno, se empieza a justificar diciendo que es fruto de lo podrido que viene del pasado. ¿Y por qué no se ha extirpado en este sexenio? Pues es una de las preguntas que no ha tenido respuesta. Habrá que estudiar también, una vez que se conozca, Milton Rojo, lo aprobado por los legisladores, tanto los diputados como los senadores, ahora que pues se ha decretado hasta el 2028 el que se mantenga el ejército en las calles, las letritas pequeñitas, ¿no? A ver qué más facultades tendrán. Sí, hay que ir viendo cómo viene la ley. Obviamente ahorita está en la Cámara de Diputados y ya el coordinador de los diputados priistas, por si faltara, ya dijo que el PRI va a respaldar la minuta. Entonces, entre el PRI y Morena van a sacar esta propuesta que pues ya prácticamente nos va a permitir que la policía, que el ejército siga patrullando y siga en las calles. No más que aquí la pregunta es si va a haber esfuerzos por profesionalizar a las policías, apoyarlas, darles apoyo táctico, y sobre todo dotar a las fiscalías de los requerimientos técnicos que se necesitan. Pero bueno, ahorita Javier lo comentaba, el domingo fue un tema de inseguridad en Zapopan, en un lugar común donde va la gente a comer, a pasar el día, en una plaza. Y estaba el ejército, fortuitamente llegue y repele, pero se alcanzan a ir los delincuentes. Y posteriormente viene esta nota donde a una alcaldía prácticamente la balacean, matan al alcalde y matan a 20 personas. En donde el crimen poco a poco está tomando los espacios, pero sobre todo va orillando a que como ciudadanos tal vez muchos empiezan a perder la capacidad de asombro hacia cómo ha ido evolucionando cada vez más el impacto del crimen organizado en la sociedad y cómo las autoridades van diciendo. ¿Por qué? Porque que un presidente diga abrazos y no balazos y que mi estrategia está funcionando, pues caray. Y lo de Abbott tiene su trasfondo, Pancho, el gobernador de Texas, porque ahorita en noviembre se quiere reelegir mi papos. Entonces, un discurso antimigrante, pues con los tejanos le favorece, pues. Entonces, uno se agarra por un lado y el otro, pues también le contesta también el presidente López Obrador. Yo creo que parte del legado del presidente López Obrador, cuando ya deje la presidencia, va a ser el de los homicidios, el de la inseguridad y ese evangelio, esa frase de abrazos no balazos. ¿Por qué? Porque lo que se está dejando
es un entramado donde no alcanzas a dilucidar cuál es la verdadera estrategia de seguridad o de contención hacia el crimen organizado. Y quien venga, pues va a ser presidente o presidenta, pero ya con los militares prácticamente dueños del aparato gubernamental. Entonces no va a tener mucho margen de maniobra, y ante una situación tan difusa, pues no sabemos hacia dónde se va a ir. Independientemente de una cosa u otra, en los otros regímenes había algo de planeación, de estrategia, de corporaciones, y ahorita todo se centra a una frase. Y cada vez los eventos son cada vez más dolorosos, más fuertes, más impactantes, y pues no hay cómo salirse, y toda la contención es abrazos, no balazos. Eso es lo que puede pegarle el legado del presidente López Obrador. De tantas filtraciones y de hackeos que ha sido víctima precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional, y que según versiones periodísticas pues ya ha alcanzado incluso hasta el hombre más cercano al presidente, como lo es el secretario de Gobernación, en donde dan cuenta de conversaciones en donde líderes guachicoleros o gente ligada al cártel Jalisco Nueva Generación pues se ponían a sus órdenes, incluso ostentando cargos de seguridad pública cuando este era gobernador de Tabasco. Bueno, y hay que recordar que anteayer un hermano del presidente López Obrador pues tundió a Adán Augusto cuando dijo que como era posible que un paisano, no lo mencionó, no pudo con el paquete, dijo, cuando fue gobernador de Tabasco, no va a poder menos, dijo, si llega a ser candidato a la presidencia. La dedicatoria fue obvia para Adán Augusto López, y bueno, es un hermano del presidente el que dice ese, también tabasqueño, y pues así van, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la fría estadística del gobierno federal actual? Que ya rebasó este gobierno en lo que lleva de sexenio, ya rebasó el número de muertos, de asesinados, como homicidio, en la característica de homicidio doloso, que tuvo no Felipe Calderón, que lo superó Peña Nieto, y ahora este sexenio, antes de terminar, ya está superando el número de muertos comparado con el sexenio anterior. Entonces, son números de ellos, del gobierno federal, es decir, no son números que se siguen de una hemeroteca, no. Es la lista, la cifra oficial que acepta este gobierno, que fue una discusión reciente que tuvo en la mañanera el presidente López Obrador con Jorge Ramos, el periodista mexicano, que es el principal comunicador en español allá en Estados Unidos. Pues le dijo, presidente, es que son cifras de ustedes. Le dijo, no, aquí está. No, pues sí, pero yo tengo otros datos, están mal informados. Es decir, el intentar tapar el sol con el dedo, pues prácticamente es imposible, porque pues al paso que va de masacre en masacre el país, pues en el Palacio Nacional no dilatan en crear la Secretaría del Pésame, porque pues es lo único que dan, el pésame, y a veces hasta la descalificación de las víctimas, como fue esta mañana cuando dijo que era parte del efecto del fruto podrido, ¿no? El alcalde, por cierto, había llegado por las siglas del PRD, en un gobierno donde gobierna, bueno, no sé si se le puede llamar, pues Morena, a través de la hija del senador Félix Salgado. Félix Salgado Macedonio, que no lo dejó llegar al INE por violencia precisamente de género, y que siempre estuvo bajo sospecha pues de violación a algunas mujeres, en fin. Pero bueno, como en política todo se puede, y cuando tienes el poder puedes atreverte a hacer todo, pues él impusieron a la hija del de candidata y pues ganó, como se ganan las elecciones todavía en México cuando tú tienes el sartén por el mango. Bueno, pues ahí están los resultados. Entonces no se puede todavía jalarle los pies al ahorcado, ¿no? Y cuando hay una masacre de este tipo, en lugar de mandar, investigar, meter toda la fuerza del Estado, pues lo único que haces es mutis, descalificar y decir, casi faltó que agregara un merecido se lo tienen por andar metidos en ciertos temas. Así no son las cosas, más sin embargo, uno quisiera que esta fuera la última masacre en algún punto del país, pero no. Ante un discurso que prácticamente representa la impunidad,
pues de seguro los delincuentes que están desatados como nunca, pues van a continuar haciendo de las suyas, independientemente de los motivos que tengan. Pero la verdad está bastante preocupante este tema, porque también hay la violencia política con el asesinato de esta diputada en Cuernavaca, y que es lo único que sale de los gobiernos, en este caso Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, de Morena. No, pues lo sentimos mucho. Bueno, ok, perfecto. Hay algunos que dicen, cuando el destino nos alcance, Javier, ojalá y no veamos este tipo de expresiones en nuestra entidad, aunque dicen algunos que no estamos lejos. Bueno, es que ya vimos lo que sucedió aquí hace 3 años. Sí. El Jueves Negro. Y otros hechos también que se nos han ido escapando ya de la memoria, que han sido pasados. Hay que recordar lo que pasó con los militares aquí a la salida norte. Que masacraron a militares que venían procedentes de Badiraguato con un detenido, al que por cierto lograron rescatar. Y estos hechos que se han ido repitiendo a lo largo de los años y en varios estados de la República es una gran preocupación que le meten a la sociedad. Porque si a las autoridades les sigan privando de la vida en forma violenta y no hay una respuesta del Estado, bueno, el resto de la población se pregunta, y si algo me sucede, cualquier delito que se cometa en perjuicio mío, ¿quién me va a ayudar? ¿A qué autoridad voy a ir? ¿Y cuál va a ser la respuesta del Estado? Y ya estamos viendo la respuesta que da el Estado. El problema es que si hacemos un recuento de cuánto número de políticos y alcaldes y diputados han sido asesinados, no solamente en este sexenio, sino en sexenios anteriores, cuyos casos permanecen impunes, pues es verdaderamente escandaloso. Ya no se diga del resto de la población civil con el número de los homicidios dolosos en todo el país, que la cifra es bastante alarmante, más las desapariciones, que ese es otro tema también que cuestiona mucho a los estados, sobre todo en los estados donde se dice que la tendencia de delitos va hacia la baja, porque bueno, pues no se contabilizan y no se puede contabilizar como personas que han perdido la vida, miles de personas que permanecen en calidad de desaparecidos. Y es el caso de Sinaloa. Milton Rojo. Sí, luego otro dato que lo saca el Universal hace unas horas es como de enero a agosto se han registrado 600 feminicidios y 1,905 homicidios dolosos contra mujeres, lo que representa más o menos 2,505 mujeres asesinadas en lo que va del año en el país. Esto lo dio a conocer la Red Nacional de Refugios. Otro dato que también comentaba muy bien Javier es la parte de los desaparecidos. O sea, cómo de repente se nos volvió una fosa el país. Es cierto, esto comenzó desde la guerra contra el narcotráfico en el 2006, pero no ha parado. Y Francisco lo explicaba muy bien. O sea, cómo está bien que voltees a ver el retrovisor, pero di qué estás haciendo o di cómo estás conteniendo este tipo de situación o este fenómeno pues que lastima y que lacera. Pero ¿qué está haciendo el presidente? O sea, ¿qué están haciendo los órganos de seguridad para prevenir? Primero que nada, prevenir, pero también para contener este tipo de situaciones, porque ahí en San Miguel Tololoapan el ejército llegó en horas, ¿no? O sea, se tardaron en llegar, no hubo una respuesta, no hubo una contención. En Andares, en Zapopan, no. sí hubo contención en Zapopan. Sí, así. Sí hubo contención, pero se les pelaron, pues. Y era en zona urbana, obviamente, pues ahí en Zapopan, pero supuestamente el ejército tiene toda la logística y tiene toda la conformación, pues, para que esto no hubiese sucedido. Sin embargo, se les peló Baltasar, pues el crimen organizado, pero no estamos viendo eso, una estrategia real, creíble, y todo se basa en cifras, en reuniones muy temprano en la mañana, ya nos reunimos esto, ves al secretario de Defensa muy bien peinado, el almirante con la gorrito, con la cachucha, y es todo lo que ves. No te permiten ver más. Entonces, ahorita estamos viendo cómo unos activistas les están sacando todo al ejército. Y resulta que el ejército sí sabe. Y el ejército sí tiene la información. Entonces, si saben
y tienen la información, ¿qué está pasando? Como dice el tuitero, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacen lo que se deben de hacer? Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo estarán las cosas adentro para que no se actúe? Para que no vaya más allá de lo que estamos viendo. Francisco Arizmendi. Por cierto, en ese tipo de reuniones que hay en Palacio Nacional a las 6 de la mañana, algo así, para analizar todo lo de seguridad del país, pero más que nada es un informe de cuántos mataron, cuántos robaron aquí, etcétera, cuántos guachicolearon, en fin. Pero hay que recordar cuando era secretaria de Gobernación la hoy senadora Doña Olga. Doña Olga Sánchez Cordero, pues ella como secretaria de Gobernación tenía que estar en esas mesas diarias de seguridad, y de repente un día impactó cuando denunció que dentro de esas reuniones de seguridad ahí en Palacio Nacional, ella era víctima de violencia de género, porque pues prácticamente cuando ella opinaba o algo, pues se le echaban encima los demás compañeros de gabinete, sobre todo el ala militar, el ala de la Marina, y eso era muy incómoda para ella. Entonces le preguntaron, ¿pero está el presidente presente? Sí, dijo. ¿Y qué dice? Nada. Pues a los pocos días la quitaron de secretaria de Gobernación y la regresaron al Senado de la República, ¿no? Entonces, y ahí está la señora, la ex magistrada, ¿no? Es ministra de la Corte. En fin, así va. ¿Qué es lo que deseamos realmente en México? Deseamos ya no contar muertos, queremos contar vida. Es decir, contar vida, no muertos, pero tampoco queremos que cada vez que alguien caiga víctima de la violencia, pues se quiera justificar que antes estaba peor. No, ahí está la estadística. Los tiempos que estamos viviendo ahora superan con todo la inseguridad, la impunidad, etcétera, de los tristemente célebres gobiernos pasados, tanto del PRI como los 12 años que gobernó el país el Partido Acción Nacional. Es decir, tampoco queremos pues que esto continúe y únicamente la respuesta sea, lo siento mucho, y la otra respuesta mediática de control de daños políticamente sea, antes era peor. No queremos eso. Queremos que se nos cumpla lo que se nos promete en todas las campañas políticas, pero vemos que en México sigue siendo pues la capital mundial de las promesas de campaña, y que cuando se llega a ejercer el poder se hace todo o casi todo, absolutamente todo lo contrario, con un gatopardismo eterno donde simulan que esto ya cambió, pero para que todo continúe igual o peor. Igual o peor. Francisco, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Milton Rojo, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Omar, muchas gracias. Javier Cabrera, muchas gracias. Buenas noches al tardes. auditorio. Buenas tardes al auditorio. Gracias por su atención. A nombre de nuestro director general Luis Alberto Díaz, un servidor en la conducción Omar de la Rocha, le dice gracias, buenas tardes. Los esperamos mañana muy temprano en la primera emisión a las 6 de la mañana. Hasta la próxima.